Bienvenidas, bienvenidos. Nosotros somos Tianguis Guchilobos, un proyecto de difusión histórica conformado por Itzel. Hola. Paulino. Buenas. ¿Cómo les va? Yaji. Licenciada. Y yo, Adrián. En esta ocasión, pues, tenemos la invitadaza, que es la niña Yaji, porque este tema va a estar muy interesante. Pero bueno, como siempre, tengo que dar los avisos de costumbre. Este espacio se llama Conversa Barrio. Es un podcast destinado a hablar de temas relacionados con la historia que pueden ser de interés general. Todo esto de una forma casual, accesible y bastante informal. Así que dispensen nuestro lenguaje lleno de expresiones censurables. Es correcto. Seguramente ya en este momento estamos en Tepoztlán. O abducidos, ¿no? O abducidos, ajá, como tu... Como mi vasito. Bueno, como mi tarrito. Que pueden ver aquí. También viene de Tepoztlán. Síganos para estar ahí al pendiente de las próximas visitas. ¿Quieres tener un tarro así de chingón? Pues ve a nuestra visita guiada. Pero yo creo que ya no pueden. Sí, porque es ya cierto. pasó. Pues Del viaja 2026. al pasado y ve. Y si no, en otro lugar podemos comprar más tarros. Exactamente. Ya vamos a empezar el nuevo cuatrimestre de visitas. La siguiente va a ser ¿a dónde será? En el mercado de San Juan. Seguramente también ya vieron el Pulqueando Ando. Que también está cerca de... No, esta vez fue el de la canica. Ajá. Sí es cierto, pero... Y en fin, pues síganos, vean nuestro contenido en redes y pues suscríbanse, eso es importante, por favor. Ahora vamos a partir con el tema de hoy. Como estamos en abril y estamos en las fechas, vamos a hablar de los niños en la historia. Como siempre, tengo que mencionar mi principal fuente en esta ocasión, que es uno de los grandes de la historia cultural, de las mentalidades y de la escuela de los anales. ¿Escucharon bien de los anales? Qué rico, ¿no? La escuela de los que... El autor, Philippe Agriès, que es precisamente uno de los principales que inició con esta corriente de estudios sobre los niños, las infancias en la Edad Media y en la Edad Moderna. Y ahora pues vamos a empezar muy directo al grano. ¿Sabían que los niños no existían en la Edad Media? ¿Cómo? ¿Escuchaste eso, Yaji? No existían, Yaji, no existían. ¿Cómo? ¿Tú sí lo sabías, Itzel? Sí lo sabía. ¿Tú, Pau? No, bueno, quizás lo podría inferir, pero así tal cual de los niños no existen, pues no. Y pues suena muy absurdo, ¿no? Porque todos pensamos, no mames, pues obviamente naces como un bebé, vas creciendo, eres un infante. Digievolución. Ajá. Aquí sí ya pusimos la imagen, ¿no? La digievolución. Se busca chamba sola. Cierto. Oh, no. Bueno, y después pasas a la pubertad, al menos lo que nosotros tenemos, la adolescencia, y finalmente pues ya vas hacia la adultez, ¿no? Que de ahí todavía sigue el paso más tétrico para todos, que es chavorruquear. Y finalmente te vuelves un tatá, ¿no? Un abuelito. Sí. Definitivamente chavorruquera es la peor de todas. Que yo creo que ya estamos en eso, ¿no? Estamos dando a nada de dar ese paso mortal. ¿Tú? Yo todavía estoy en mis 20. Pero mientras no cantamos las de hombres G en las fiestas. Todo no. Viene allá. Aún no. Pero ya bailamos así. Americana. La carencia. No digas, que yo creo que sí, ya se perfila para eso, ¿no? Santo Dios. Bueno,
Hablamos de temas más o menos. Sí, pues obviamente ese tipo de procesos biológicos siempre han estado y han existido, pero aquí lo interesante es de que realmente para el hombre, por ejemplo, medieval, los niños no existían. Y eso es muy, muy curioso porque pues realmente pasabas de ser un bebé a entrar en la sociedad adulta. Okay. Era un paso que te saltabas, ¿no? Podría ser como una especie de animalito. Ajá. Y eso también quiero marcar un cierto punto aquí. Recuerdan que en el episodio de Juicios Animales decíamos que no se registraban los nombres de los niños que asesinaban los puerquitos o otros animales. Ajá. Esto viene precisamente porque los niños no eran importantes, ni siquiera existían, ¿no? Toma. Chale. Ajá, eran pues personajes que no se tenía la certeza de si iban a sobrevivir. Ajá. Entonces, Chale. ajá, ¿Para qué nos encariñamos con él? básicamente era eso, ¿no? Así como de, pues quién sabe si va a sobrevivir. Bueno, pues ya ni modo, ¿no? Se lo comió un cerdo. Pues chingó a su madre, ¿no? Otro día. Ajá. Y precisamente Ahí va otro. por eso no había como esa figura de la infancia, ¿no? Un infante como nosotros lo concebimos en la actualidad es una criatura que pues tienes que cuidar, ¿no? Que está como en el centro de la familia muchas veces. Uh-huh. Es un ser dependiente de ti, ¿no? Pero en esos tiempos con todos esos problemas de supervivencia, pues tal y como lo mencionan, no te puedes encariñar con un niño, ¿no? Ni siquiera sabes que es un niño exactamente. Y realmente ajá, eran vistos como animalitos. O sea, tú les podías reír sus gracias. Hay una expresión que se llama el... Mira, se está persiguiendo la cola. Casi, ¿no? Ajá. El mimoseo o mignotage. ¿Qué? Mignotaje. Ajá. Okay. Ajá, mimoteo, que es básicamente como cuando empiezas a consentir a los niños en ese momento, pero básicamente es como cuando tratamos a los animalitos así de, ¿quién es un buen chico, no? O, Cirito, Yaji, ¿no? Pero sí, bueno, no sé, de repente sí lo aplicamos también con los morritos, ¿no? El morrito que va en el camión y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O te escondes y ya como que juegas, ¿no? Interactúas con ellos. Exactamente. Pero ahí hay unas diferencias muy grandes que eso vamos a ahondar un poquito más. El punto es de que aquí era como reírse de sus gracias, de disfrutar y tener como un payasito, ¿no? Ahora sí que es muy cagado porque realmente aquí Philippe Ariag, el Coco. Philippe Ariag afirma que pues los niños no se diferenciaban mucho a los enanos, solamente que el enano estaba condenado a tener ese cuerpo de un niño, de un infante, siempre. Mientras que el niño tenía la posibilidad de crecer. Pero pues fuera de eso era como imaginarte un arlequín o un enano en esos tiempos. Precisamente era algo cómico para muchas personas, ¿no? Muchas de las figuras de la corte que eran ¿quiénes? Los reyes. Ajá, los reyes tenían su entretenimiento en los bufones, en los arlequines, justamente, y también pues las deformidades o personas con distintas pues características fisionómicas, en este caso también las personas enanas, pues eran parte del entretenimiento, ¿no? Medieval. Sí, todo aquello que era diferente y que no cabía dentro de la normalidad era digno de burlarse, ¿no? Exactamente. Y no estamos muy lejos en la actualidad, ¿no? Sí, seguimos teniendo eso, ¿no? Lo grotesco es... Ahora sí que somos personas muy medievales. En muchos sentidos. En muchos sentidos, seguimos siendo muy medievales. Ajá. Y pues aquí precisamente por eso eran los niños también figuras de gracia, ¿no? Que te reías de sus gracias, que eran, pues, valga la expresión, pues muy cagados, ¿no? Nada más eran como el entretenimiento.
pero enseguida de que acababan como en ese periodo temprano en el que no se podían valer por sí mismos, y obviamente cuando llegaban a sobrevivir, porque aquí ya lo volvemos a recalcar, pues era complicado, ¿no? Que los niños llegaran como a desarrollarse, a crecer, a sobrevivir en una sociedad que estaba llena de peligros, ¿no? Un cerdo te podía comer, ¿no? Duda existencial. Más o menos saben cuánto era la esperanza de vida. Sí, pues normalmente la esperanza de vida era de unos 40 y tantos, 50 años más o menos. Pero niños ya bien grandotes. Sí, ahí eras un anciano. Ajá. Y obviamente había gente que llegaba a mucha más edad. Pero era algo más extraño, precisamente. Lo común, precisamente, era de que los niños, o bueno, las personas ya fueran adultas y empezaran a formar sus propias familias alrededor de los 12 años. Ya para los 20 y tantos, 30, ya eras un señor, pero que ya te estabas quedando de verdad en la vejez, ¿no? Ya ibas rumbo a esa cúspide de tu vida. Pues justamente esto de que ya a los 12, 13 años ya tienes una familia, justamente ya nos hace saber que se omite la parte de la adolescencia, ¿no? Que tampoco existe una adolescencia porque prácticamente pasas a ser adulto. Exactamente. Y eso es muy curioso porque aquí Philip habla de que había una especie de sociabilidad en la cual no había unas familias como las conocemos y como nos imaginamos. Nosotros estamos acostumbrados a que tenemos nuestra casita, tenemos nuestros núcleos familiares, que somos, no sé, yo soy Tavares Ruiz, ¿no? Y está mi mamá, está mi hermano y pues estoy yo. Y esa es como la familia nuclear típica. Pero en la Edad Media ni siquiera había una familia extendida en el sentido de, pues aquí tengo a mi primo, ¿no? O aquí tengo a mi tío y a lo mejor vivimos hasta en una vecindad o demás. Más que salvando los casos de la nobleza, en donde era importante que estuvieran pues los clanes familiares juntos. Ya fuese por cuestiones también de supervivencia, para ver quién heredaba pues los feudos, quién heredaba los territorios, porque muchas veces pues podía pasar que el heredero pues mamaba, ¿no? Ajá. Sí, pero que va más desde un sentido justo jurídico y de mantener cierta centralidad de poder, que realmente por llamo a mis hijos, ¿no? Y quiero tenerlos cerca. O quiero a mi hermano aquí, ¿no? Porque pues muchas veces es como en los grandes programas medievales, ¿no? Ya sea Juego de Tronos o demás cosas, pues la misma familia es un peligro. Y siempre fue así en la Edad Media, ¿no? Tener a tu... ¿Era? No. Voy por ti, tío. Ese terreno de la abuela es mío. De la abuela, sí. Ajá. Perdón. No te preocupes. El punto aquí es de que las familias pues no eran extendidas, ¿no? Para la gran parte de la gente común, ¿no? Pero había una cuestión de sociabilidad en la cual convivían pues los vecinos, los amos, los vasallos, los criados, ¿no? Hombres, mujeres y niños. Todos esos estaban mezclados y el niño dejaba de ser niño, de ser esa especie de animalito que andaba por la vida y de repente ya alrededor de los 7 años, por ejemplo, pasabas a ser un adulto. Ya cuando te podías valer un poco por ti mismo, te ibas integrando en los mismos rituales de la sociedad en conjunto. Te ponías a aprender una profesión, ya empezabas a trabajar el campo o demás cosas. Ahora lo que nos diferencia es de que ya no hay una sociabilidad tan marcada con los infantes. Se empiezan a hacer separaciones de los ámbitos. No estamos... O bueno, hay espacios destinados para los adultos en los cuales los niños no pueden estar, ¿no? Y ahí, en la Edad Media, que, bueno, también es un dato importante, muchas veces hablamos de la Edad Media, pero ¿de qué años a qué años va? Bienvenidos, esto es El Rival Más Débil. Tómala, güey. Es tu programa, ¿no?
Es que es un periodo muy largo. Pues, Pero va desde... Adelante. no, por favor. No, por favor, échale. díganme. No, ay. Quiero exhibirte. Yo sé que puede terminar en... puede terminar en el 1492 o en el 1453. Y puede iniciar en... ¡No manches! Se me fue la onda. A ver, Paulino. Yo tampoco sé. No, sí, pues variará mucho. Quizás un buen periodo podría ser con los de Urbano, ¿no? Y quizás 1100, más o menos, si no mal recuerdo. Y le pegas hasta despuesito, a 1492, quizás 1500. Un indicador puede ser la llegada justamente a este lado del charco, ¿no? O la caída de Constantinopla. Pues les faltaron muchos años porque dijiste que por el Sí. 1000 y tantos. Realmente No. el periodo medieval inicia con la caída de Roma Occidental, Sí, que cierto. es Como en en el el 3. en el siglo III Ajá. No después mames. de Cristo. Sí. O sea, por los años Lamento. 400 Ajá. a 499, Sí. más precisamente en el 476, que empieza con la invasión de los pueblos bárbaros Ajá. del norte, Los germanos. los sí. germanos, Ah. ajá, exactamente, con los germanos, y se extiende hasta pues 1492, algunos afirman, con la invención de América, Ujú. o también con la caída de Constantinopla en 1453, ajá. Siempre me falla, yo siempre digo 52, ajá. Pero, No más, si nos vimos chatos, ¿eh? ¿qué Es pasó, que he amigos? dado clases, amigos, pero... No es mi- Para que vean que también los Los historiadores... historiadores no somos Wikipedia, para eso están las fuentes, para consultarlas, amigos. Exactamente. Y pues bueno, desde entonces... ¿Escuchaste eso? Desde entonces, precisamente se empezaba a hacer esa estructura pues más de sociabilidad hasta más o menos, y eso es curioso, hasta más o menos el siglo XVI, XV más o menos, es cuando se empieza a romper toda esa cuestión de la sociabilidad con el resto de vecinos y demás. Por ejemplo, en Florencia empiezan a surgir las primeras mansiones que no tienen tantos vasallos, que no tienen tanta servidumbre, que se concentran precisamente en las familias nucleares. Para 1700 más o menos, en Francia empiezan a adoptar esa moda más florentina y empiezan a hacer justo las casas más privadas. También tiene un desarrollo muy curioso porque ahí se empieza, bueno, ya no es como acá en México que podemos irnos hace unos 40 años y las casas estaban construidas de forma lineal, ¿no? Los pasillos, bueno, había un pasillo central que pasaba por todos los cuartos muchas veces, ¿no? No sé si les ha tocado ver eso en las casas de sus abuelos o demás. Ahí no Todavía se da de repente en casas hasta verticales, ¿no? Ajá. Que vas pasando y vas a los vecinos. Exactamente. Ajá. Sí, y no es como que haya un pasillo central, sino que casi atraviesas, ¿no? Por la privacidad. Pues ahí en Francia, alrededor del año 1700 a 1800, ya empezaba a haber ese sentido más privado, ¿no? Y se empezaba a romper esa idea de la sociabilidad, y ahí empezaba a surgir también la idea de las infancias. Pero bueno, a eso vamos a hablar un poquito más tarde. Quizás deberíamos de mencionar. No, nos dieron el tremendo spoiler. Es un gran spoiler, ¿no? Perdón. Música de elevador. En lo que me hidrato. Ajá. Es que estoy hablando mucho hoy. Siento que estoy explayándome de más. Está bien, está bien. Déjanos algo, Wazowski. Bueno, también coincidiendo con este periodo, más o menos, empiezan a surgir la enseñanza de los niños. Ya no son nada más animalitos que tienen que estar, pues,
comunicándose con los adultos y inmiscuyéndose al mundo adulto, ¿no? Ajá. Sino que empiezan a tener una... Philippe Ariès lo menciona como que es una cuarentena, en la cual pues ya el niño no puede mezclarse con los adultos, ¿no? Tiene que estar separado. Ok. Y precisamente para empezar a desarrollarse, que el desarrollo pues generalmente iba muy de la mano, y esa cuarentena, con el sistema escolar. Aquí quiero rescatar una nota, y es una cita muy muy interesante de este autor, que dice: comienza entonces un largo periodo de reclusión de los niños, así como los locos, los pobres y las prostitutas, que no dejará de progresar hasta nuestros días y que se llama escolarización. Es cierto. Pues precisamente, ¿no? Así como a las prostitutas, a los locos, estaban confinados y aislados de este mundo adulto, de este mundo pues ya más moderno, porque la modernidad precisamente muchas veces se asume que va desde la invención de América o la caída de Constantinopla hasta nuestros días, ¿no? Son un periodo también largo. Todo esto de los periodos es complicado, ¿no? Sí, no hablemos tanto de periodos. Sí. No quiere que la exhiban. Pero tengo también una duda. Entonces ya no vamos a hablar más de la Edad Media. Claro que sí. Ahí vamos. Bueno. Es que es un poco complicado porque también Philippe Ariès. Siento el salto así de no manches, espérate. Sí, es que Philippe Ariès también es un poquito de andar saltando. Él es un fue un gran investigador, pero también siento que tenía el pecado de todo historiador, que tenía muchas digresiones. Ok. Y la verdad es de que para acomodar todo eso es complicado. Pero ahorita continuamos con la Edad Media precisamente, y vamos a hablar de algo muy, muy peculiar aquí, que es, ¿ustedes creen que el infanticidio era permitido en la Edad Media? Sí. ¿Por qué? Se colgaban puerquitos. Sí, porque la Edad Media era algo muy loco. Realmente no sé por qué, ni te voy a decir por qué, porque si no me estaría inventando y diciendo mamadas. Pero no me sorprendería. Sí, bueno, yo, justo por lo que nos acabas de decir, si estaban como en un símil de los animalitos, y por lo que dijimos en el episodio antepasado, o antepasado del antepasado, pues sí, ¿no? O sea, yo creo que no había reparo en quizás matarlo. Sí, yo ahora sí que creo que todo es posible cuando hablas del pasado, porque generalmente en el pasado las cosas son muy distintas a lo que tú concibes en el presente. Así que bajo esa premisa, yo creo que sí. Pues fíjense que tienen parcialmente... Tienen Fíjense que parcialmente no la les quiero razón. hacer quedar pendejos el día de hoy. Uy, No, tienen parcialmente la razón. Sí, era relativamente una costumbre oculta, así se puede definir. Ok. Y dirán, ¿por qué verga una costumbre oculta, no? Pues porque se exhortaba por parte de Caliente, güey. Me pones al Big Flop aquí. se exhortaba por parte de la... Se invitaba a la... Se invitaba para que no piensen mal. Es un programa aparte de difusión. Viva el show, viva el entretenimiento, ¿no? Por parte de las autoridades religiosas y también pues políticas, a que tuvieran cuidado con los niños, porque muchas veces tenían la costumbre de la pandilla, y los casos de ese tipo abundan, en la que los niños eran acostados en las camas con los señores, los padres, y pues ¿qué pasaba? ¿Qué se imaginan? Los niños... Bebés. Ajá, infantes, bebés. Perdón, es que... Traumas de la infancia. ¡Malditos traumas de la niñez! Ahora. Más bien, pues, entendiendo contextos complicados, ¿no? Ajá. Pues que los aplastaban, ¿no? Sí. Hacían su moldito de Exactamente. bebé. Sí. No manches, Entonces no. era un acontecimiento muy
muy típico, ¿no? Más que un asumido de Moller. Sí, básicamente. Que tampoco, ¿no? Si pues, no le ponían tanta atención, es como, no, se nos cayó el chamaco. Bueno, ya es modo, ¿no? Tengamos Se otro. levantaban como Nenuco, así subido, güey. Sí, básicamente, ¿no? Y luego también otra es de que incluso cuando ya tenían un poquito más de edad, los dejaban deambular solos. Ya fuese al bosque, ya fuese pues en la vida, pues en general, ¿no? De los pequeños feudos, pues era muy peligroso. No sé si sepan que en la Edad Media el desierto no era el desierto como lo imaginamos, un lugar árido. El desierto era el término destinado a el bosque. ¿Y por qué? Porque era un lugar en donde no podría haber vida más allá de la civilización de los pueblos, ¿no? Y ni siquiera podemos hablar de civilización porque eso sería anacrónico, ¿no? Más bien de la seguridad del feudo, que eran pues pequeños lugares poblados que estaban atrincherados y que precisamente el señor feudal se encargaba de defender a los vasallos, a los siervos. Entonces los siervos trabajaban para el señor feudal, ¿no? Eran los que se ocupaban justamente de la siembra, de la ganadería, de otras cosas. Había como cierto intercambio de poder, ¿no? Y de servicios de una u otra manera. Entonces si uno se iba más allá del pueblo, corría muchos riesgos, desde los lobos, que fueron básicamente un peligro latente para todos, como también los bandidos, ¿no? Como también incluso el desconocimiento del otro, porque no sabías si la persona que te encontrabas realmente era una buena persona, ¿no? Independientemente. Y pues los niños que muchas veces eran imprudentes, y entendamos niños como desde nuestra perspectiva, los infantes, personas de corta edad. Ajá, esos animalitos de la Edad Media, pues los dejaban deambular muchas veces sin ponerles ningún grado de atención. En la actualidad, pues nosotros pensamos, no mames, no dejes al niño solo, ¿no? No mames, está haciendo frío, pon un suéter, ¿no? Agárrale la manita. Ajá, no lo sueltes, ¿no? Ajá, en ese momento los niños eran justo seres que ya estabas o tenías la certeza de que se iban a morir, y por eso decías, no manches, pues tengo un chingo, ¿no? De niños, y pues a ver quién dura, ¿no? Quién aguanta, y si se murieron, pues ya ni modo, ¿no? Estaría muy interesante conocer la invención de la cuna, ¿no? Como quizás la conocemos. Supongo que sí había una noción de, no mames, pues las pandillas se duermen con los niños, lo aplastan, pues quizás sí, ahí se empezó a formular la idea, pues no te duermas con el niño, ¿no? Y generas un espacio para el pequeño. Pero tal cual la cuna, pues quizás es algo tan normalizado, pero que a raíz de lo que estamos escuchando, pues tiene su fundamento de no se duerman con el mocoso, ¿no? Ajá, pero ahí también va de vuelta eso de que, pues, básicamente... No. Eso ahí, en serio, se está pasando. No, pues yo sé que no somos expertos medievales, ¿no? O sea, todos nos dedicamos a otras cosas. Pero ahí va el dato que ya les había dicho, que el infanticidio era una costumbre oculta, porque se tenía la noción de que era un peligro. Sin embargo, como afirma Felipe Arieg, el detalle estaba que era en un estado de semiconciencia, en el límite. Semiconciencia. No manches, te tengo que poner aquí la cara de pinches morritas y así me ahí rodando sobre ellos. De semi-inconsciencia, en el límite de la voluntad, del olvido o de la torpeza, ¿no? Realmente, ¿hasta qué punto era como de güey, sí, ya sé que se puede morir el niño, le voy a crear una cuna? Y hasta qué punto realmente, ay, se me fue, señor padre, se murió, lo acostamos aquí y se fue. Pues hasta la fecha. Sí. Lo repito, seguimos siendo una sociedad muy medieval en muchos sentidos. Precisamente pensé en este ejemplo en ti, Itzel, cuando... Yo no lo maté. Es que la tiraron de chiquita y tiene la mollera. Las mollejas. La mollera sumida. Seguro que soy yo la que tiene la mollera sumida.
Continúen. Y me acordé precisamente de ti cuando vemos, por ejemplo, en nuestro amado Chalco, a mucha pandilla que llevan a sus hijos. ¿Qué te pasa, Publi? Perdón. Unos minutos más tarde. 2 horas después. Continúa. Me acordé de Isel cuando ella también afirma, cuando vemos a personas aquí en Chalco que llevan a su familia completa, ¿no? En sus motos, pero sin casco, sin nada. A los niños los llevan así como nada más que dependan de agarrarse del cabrón de atrás, ¿no? Así como de, güey, ¿qué pedo, no? Y hasta qué punto también ahí no te quieres librar de un niño para, pues, ahorrarte un varillo, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Algo que... Pues sí, ¿no? Es lo que varias veces le he dicho a Adrián. Y también, lamentablemente, me ha tocado ver con personas un tanto conocidas que es como de, oye, tu hijo se está ahogando o está caminando hacia la avenida o lo que sea, y en vez de que tú lo vayas a salvar o que actúes, nada más te quedas así de ¡ah! Y gritas y alguien más lo salva, ¿no? Es como de, ¿en serio sí te preocupa o a quien tu subconsciente lo quieres matar para librarte de algo? No sé. A mí con lo que dicen, y tomando en cuenta el ejemplo medieval, pues es que justo tratar de poner, siempre va a ser un relajo tratar de pensar lo que una sociedad pasada pensaba, ¿no? O sea, siempre es una aproximación que está limitada por nuestro horizonte actual, ¿no? Pero justo al no haber una infancia tal cual, así como lo comentas, pues también, como en otras sociedades, supongo que las maternidades eran muy tempranas, ¿no? Entonces, abordándolo desde nuestro presente, no quiero decir que haya sido así, pues justo qué tan difícil sería que, digamos, una vista gorda, ¿no? O sea, ay, ya se me cayó el niño, ¿no? Bueno, que es un poco de ejemplo que dicen, ¿no? De la moto de... Híjole, pero pues obviamente justo implica una infancia o un morrito, pues, económicamente hablando, tiempo, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Claro. Más. Pero también, me pone a pensar, de nuevo, hablando desde el presente, pues que muchas veces los niños, no es que se quieran, ¿no? Al menos lo pensaría en ese contexto, no es que se quieran porque, ay, mi hijo, ¿no? Y pasaba aquí en México, hoy pasa en algunas comunidades todavía, pues más bien los hijos son herramientas de ingreso económico, ¿no? Son capital para las familias, básicamente. Y por eso se tienen muchos. Son chalancitos. Antes de juzgar a la pandilla que tiene muchos hijos, traten de pensar en el contexto, ¿no? Y ya. Sí, es complicado. Y bueno, pues ahí también hay una gran diferenciación, ¿no? Entre el pensamiento medieval y nuestro pensamiento, pues, actual, porque aquí al menos, en apariencia, le llega a importar al común de la gente, al común de la sociedad, cuando un infante muere, ¿no? Por ejemplo, ya se tienen pues los nombres, ya se tienen precisamente como un entierro, ¿no? Muchas veces, o se hace como el memorial a esa vida. Sin embargo, en la Edad Media no se hacía eso, era indiferente, ¿no? Si se moría, si se lo comió un cerdo, ni siquiera registrabas el nombre del niño, ¿no? Era más fácil que registraras el nombre del puerco que había matado al infante a que registraras el nombre del niño. Y, perdón, tratando de hacer crossovers de los podcasts, por ejemplo, dar nombre del puerco o dar propietario ayudaba a una cierta indemnización de los padres, digamos. O sea, por ejemplo, el puerco de Itzel se comió a mi hijo. Ajá. Yo igual no doy el nombre de mi hijo, pero sí doy el nombre de su puerco, para que él me pague. Pues recordemos que en el capítulo de juicios animales, muchas veces las sociedades medievales generalmente tenían, al menos en Occidente, ese enfoque cristiano, ¿no? Era un gran predominio del pensamiento cristiano en toda la sociedad, ¿no? Obviamente también están otro tipo de sociedades como las árabes, que igual estaban dentro del medievo, pero pues hay ciertas diferencias, ¿no? Aunque parten de la religión del libro, pues varía, ¿no? El punto aquí es de que, como en ese momento lo cité,
en la Biblia incluso afirmaban que... Entonces pon atención, papi. En la Biblia afirmaban de filoso, que si un buey embestía o dañaba a una persona, le infligía heridas o hasta la muerte, que el responsable no era la persona que era propietario del buey o del animal, sino que al buey se le iba a juzgar, se le iba a apedrear, se iba a quemar y su carne no iba a ser consumida. O sea que ahí se le achacaba la culpa al animal en sí mismo. Se les daba una carga moral a los animales, ¿no? A pesar de que no era como que... Bueno, ya desde aquí, desde el presente, pues sabemos que no hay esa racionalidad en el animal. Y Aristóteles en su momento también afirmaba que no había racionalidad. Y Aristóteles vino mucho antes de la Edad Media, ¿no? Ya. Perdón, no me acordaba. No vi ese capítulo. No vi ese capítulo. Pero bueno, aquí también lo que iba a mencionar es de que una diferencia sustancial es también nuestra relación con la muerte, la relación que tenemos en la actualidad con ella y la relación que se tenía en el pasado con ella. Y otra vez vuelvo a Philippe Agriès, pero en otra de sus obras que se llama La muerte en Occidente. Parece mucho. Parece mucho. ¡Hurra! Parece mucho. La muerte en Occidente, y ahí habla precisamente del cambio que ha tenido la muerte o el sentimiento, pues bueno, el mismo hecho biológico de morir en los distintos periodos históricos. En la Edad Media la muerte era vista como una muerte salvaje, algo que pues podía llegar. Ajá. Y ¿por qué te me quedas viendo, Paulito? No, me dio risa su lo que hizo. Pues la muerte podía llegar en cualquier momento. Entonces era una muerte salvaje en el sentido de que pues nos puede tocar, ¿no? Ya sea por la peste, ya sea por una enfermedad, porque pues no habían antibióticos obviamente, ya sea porque hay accidentes de todo tipo, ¿no? Ya sea porque te estás rompiendo la madre con los del feudo o de al lado, cualquier cosa, ¿no? O porque saliste y te tocó un pinche lobo que se te aventó, o le fuiste a dar de comer a los puercos que tenían mucha hambre y mamaste, ¿no? Y entonces la relación con la muerte en el periodo medieval era muy cercana, era muy familiar. Entonces realmente no había esa cuestión como de decir, no mames, ¿por qué? ¿Por qué, Paulino? Ya me tocaba. Ajá, sino que era así como de, no mames, pues mamó, ¿no? Chingó a su madre, pues ya ni modo, ¿no? Y sigues con tu vida. Mientras que aquí en el periodo más moderno, justamente después de América, de la invención, y como que hubo cierta prolongación de la esperanza de vida, porque también se empezaron a desarrollar pues más la medicina en el Renacimiento, ¿no? Incluso también se empezó a desarrollar pues las cirugías, ¿no? Muchas veces se empezó a tener una mejor calidad de vida en ese sentido, y la esperanza pues se prolongó un poquito más, no mucho, pero pues ya era más raro que la gente muriese, ¿no? Ya era más raro que también, por ejemplo, los infantes muriesen con tanta naturalidad como en la Edad Media. Pero ahí precisamente ya, al ser algo más raro, había más sentimientos hacia las otras personas, y la muerte pasó a ser una muerte domesticada, una muerte que realmente le hería más a las personas, ¿no? Sí, les rebota más, ¿no? Exactamente, resuena más, ¿no? Es un cambio de percepción, un cambio de mentalidad del medievo a la modernidad. Y pues aquí pasa básicamente lo mismo con los niños, ¿no? Era así como de, pues ya, me rodé sobre él, lo aplasté, mamó, ¿no? Ni modo, ¿no? Los ánimos. Ajá. Puedo tener otro en cualquier momento, ¿no? Sí. Qué caray. No, es que me hace pensar que, por ejemplo,
siguiendo esa idea de que vivimos mucho en el medievo, pues seguramente quizás ustedes, sus abuelitos, sus abuelitas eran de familias extensas, ¿no? Y siempre se sabe, o al menos en mi caso de mi familia, que no sé, de 5 hermanos que al día de hoy viven, al menos hubieron otros 3, ¿no? Y que ya se petatearon por diferentes razones, ¿no? Claro. Aunque ciertamente sí no eran muertes insensibles, ¿no? Eran muertes que tenían un impacto en mayor o menor escala, pero que impactaba, ¿no? Ajá. Pero digo que me hace pensar, porque justo era esta idea también de tener muchos, y lo que decía, ¿no? Actualmente pues para trabajar y que la familia en general pues pudiera crecer en muchos ámbitos, ¿no? Claro. Pero tal y como lo señalas, y es muy acertada esa observación, al menos aquí, ya en estos periodos con nuestros abuelos o demás, está el recuerdo, ¿no? Porque incluso se sigue transmitiendo de, no, pues tu hijo ibas a tener otro tío, tú ibas a tener otra tía, ¿no? Se nos murió, se pasó llamaba esto. tal, ¿no? Ajá, ya había hasta la necesidad de guardar ese recuerdo en la memoria, ¿no? Y en la Edad Media, no. Y aquí entramos en algo muy, muy curioso, porque las representaciones incluso de los niños, de los infantes, no existían. Por ejemplo, pueden checar sus teléfonos y aquí va a estar apareciendo una imagen de el Evangeliario de Otón. Evangeliario, así se llama. Ajá, Okay. De Otón III, en donde se pueden ver a 3 niños, ¿no? Bueno, son niños que técnicamente están representados como adultos con un tamaño básicamente enanos. Sí, esa tiene su peloncita, ¿no? Ajá, o sea, si los ves tienen hasta barbita o demás. Sí. Y ahí precisamente es la imagen donde se ve a Cristo en el centro. Tiene su aureola y es como un pasaje bíblico en donde dice que... ¿Saben otra, güey? O sea, apenas primero. Perdón. Sí, ya estaba Está viendo bien otra. esta. Porque aparte primero dijo que habían 3 niños. Y así, ¿cuál pinche barba? Yo, chingada, nunca había visto a Cristo Lampiño. Discúlpenme, amigos. Y es que aparte sí tiene una aureola. Ajá. Ujú. Pero bueno, en esa imagen No que están manches, viendo... Cristo se parece a Shrek. Es verdad, güey. ¿Qué? En esta imagen habla del pasaje en donde dice Cristo que pues dejen que los niños se acerquen a él, Sí. y pueden apreciar que es un grupo de niños, son alrededor de 7 niños. Nah, ya cambió la cosa, ¿no? Disculpa. ¿Y por qué tus hijos cerraron 3 o qué? No sé, me confundí de imagen, perdón. Las revolviendo cuentas. Sí, la revolví. Porque además no tiene barba, güey. Ah, ¿sabes por qué? Ajá, dijo que tenía morbello así, y que estaban calvitas. El primero sí, güey. Ajá. Y así se le ve su peloncita. Ah, o sea, sí, justamente por eso Ajá. yo creí que era ese. Dijo, pues, oye, ¿qué ¿Sabes es por qué me eso? equivoqué? Porque vi el teléfono de Itzel y vi que estaba viendo el de los 3 niños. Ah, pues, ay, ahora fue mi culpa. Estaba viendo imágenes de Shrek, ¿no? Bueno, en esa imagen data del siglo XI, que es básicamente el año 1000 a 1099. Y ahí pues no hay mucha diferencia con los adultos que se ven alrededor de Cristo, sino que los niños están representados como los adultos que están ahí los extremos, pero en un tamaño más chiquito, ¿no? Es una proporción más pequeña, es súper cagado porque no hay una fisionomía como de niños. Los ojos... Perdón. Los ojos de los abuelitos y el otro, güey, están como de, ay, cabrón, ¿no? Fíjate de eso, las nalguitas de los niños. Sus nalguitas. Los niños hacían mucho ejercicio, sin duda Sí, ¿no? alguna. Desde chiquitos Que trabajaban soporten, ¿no? como payasitos. ¡Ah!
Pero pues ahí claramente se ve que no había ni siquiera una imagen, una idea de cómo hacer a los niños, porque no se contemplaba al niño en esa infancia, ¿no? En esa infancia temprana. Ahora sí que las representaciones... Ajá. Ese es mi tema. Las representaciones, pues en imágenes, en pinturas y así de cada época, corresponden también a cierta cultura visual, ¿no? Y esta cultura visual justo no... Uno piensa, ¿no? Pues es que las cosas son como uno las ve, ¿no? Y así se plasman, pero pues realmente para cuando se plasma algo, pues pasa cierto filtro que es justamente el de tu cultura, que es ciertamente el de tu cultura visual, ¿no? Que es en el cómo percibes las cosas, y pues para este caso, o sea, es toda la concordancia, ¿no? De que no percibes a los niños como tal, los percibes como personas autónomas, y que son justamente adultos chiquitos, ¿no? Adultos pequeños, ¿no? Adultos pequeños, entonces pues la representación tal cual es de adultos pequeños, ¿no? O sea, realmente no hay una diferencia en, por ejemplo, ahora dibujas a un niño, se ve tierno, se ve cachetón, le pones los ojitos así, no sé cómo sea, ¿no? Pero en ese momento ni siquiera hay una imagen de la ternura tal cual hacia el niño, porque pues sí, ¿no? No se imaginaba, no se concebía en su imaginario, en su mente. No había una forma de representarlos, y eso pasa también en la siguiente imagen, en donde sí van a ver a 3 niños en una como bañera. La chiquita era la que estaba del otro extremo. Perdón, amigos. Este es un ejemplo Hay que decirle al becario que nos la mande bien. Ciro el becario. El Ciro, a mí no me metas en tus mierdas. Bueno, aquí es San Nicolás reviviendo a 3 niños en una bañera. Ajá. Y el compita de hasta atrás me da curiosidad. Sí, ¿verdad? Te paso su número si quieres. Y ahí también pueden ver que justamente sus proporciones, porque son 3 niñitos que están ahí como justo en esa bañera, para los que nos están escuchando, y se ve una persona bien ataviada como si fuera un padre, pero es San Nicolás, y les está dando como una especie de señal, como cuando estás persinando casi, pero dirigiéndolo hacia abajo, hacia los niños que está reviviendo, ¿no? Y estos niños están muy curiosos porque justamente tienen una calvita, tienen como que cuerpos no como de infantes, sino que parecen cuerpos de un señor, ¿no? Un señor pero reducido en tamaño, como si fuera un enano. Aquí ya también como que se intentaba traer un poco esa representación infantil, pero va más que nada asociada a las representaciones bíblicas, a pasajes o a sucesos importantes para la religión católica, ¿no? O bueno, cristiana más bien en ese tiempo. ¿Quién es, dijiste, perdón? San Nicolás. ¿San Nicolás revivió niños o algo así? Ajá. Me dispenso, estoy muy alejado de la cosmovisión católica. Eres un ignoramos. Ajá. Sí, precisamente aquí es... Pero contéstame. Bueno, este es uno de los milagros que se le atribuyó, el revivir a 3 infantes que se habían ahogado, creo. Ajá, precisamente. Wow. Pero en general, pues a los niños no se les representaba y no se guardaba en la memoria, porque pues realmente no importaba, ¿no? Para la mentalidad medieval, pues justo eran niños que podías volver a tener, ¿no? Sí. Ahora voy yo. Ya fue Che la que se lució hace rato. Ahora yo hablaré también de mi área. Para compensar que no sabemos nada de la media, ¿no? Que no sabemos cuándo inicia. No, porque justo, bueno, ahora hablando desde el ámbito mesoamericano, siempre es una duda, ¿no? De qué rol jugaban o desempeñaban dentro de la sociedad, ¿no? Cómo era el estatus de los infantes, porque pues justo desde la evidencia arqueológica o iconográfica, pues es muy, muy, muy raro encontrar como tal cual un niño representado, ¿no? Claro. Entonces, me hace pensar, con base en lo que nos estás diciendo,
justo en qué momento entra su estatus, por así decirlo, de esto de adulto, ¿no? Digamos de una forma más clara, porque acá en Mesoamérica pues había estos llamados rituales de pasos, ¿no? Ujú. Que a determinada edad se iban a perforar la nariz o se hacían como determinado ritual y ya pasaban como de ser un niño, pero es que justo no sé si es de que pasen de ser niños a ser adultos o más bien que es más bien un paso de ser personajes no activos dentro de la sociedad a ser personajes activos, ¿no? Justo hace unos mesecitos platicaba con otros loquitos prehispanistas, a los cuales quiero mucho y les mando saludos, de cómo son los rituales de paso para las mujeres, ¿no? Sí, las mujeres en particular, porque justo esto, muchas pues podían tener a sus hijos muy pequeños, pero tener un hijo o hija es símbolo de dejar de ser niño, sí, y por qué, ¿no? O no, y por qué. O en el caso de los varones, capturar a un guerrero, ¿no? Ujú. Te vuelves alguien útil en la sociedad porque ya puedes hacer a alguien tributario, pero eso te vuelve un adulto, sí, no sé si me estoy dando a entender, ¿no? Sí, claro, lo entiendo. Ajá. Y creo que precisamente, bueno, al menos en la época medieval y occidental, habían dos periodos, ¿no? La primera infancia que habla Philippe Agriès Uh-huh. es de los 0 años hasta los 7 más o menos, Uh-huh. que eran periodos por los cuales se podía dar cierto margen a los niños a que hicieran su desmadre, a que jugaran, a que eran esos animalitos. Uh-huh. Él particularmente pone el ejemplo de Luis XIII, que vivió de 1601 a 1643. Él realmente ya es parte de la modernidad, básicamente, pero como en su estatus de nobleza, le permitían jugar con su caballito de madera, con el molinete, que básicamente era el trompo, Uh-huh. Vale. hasta más o menos los 7 años, ¿no? Igual con ¿Molinete? muñecas, ajá. O sea, así se le conocía, ¿no? Sería la traducción de Francia. Beyblade. Ah. Ajá. Es Babe. Oye, qué buena canción tenía Beyblade, ¿no? Ponla, gírame. Hasta que nos caiga el copyright. 10 segundos. ¡La libramos! Es Beyblade. Let it rip. Gran caricatura. La voy a antes de ir a la primaria. Perdón. Se nota que es el día del niño, ¿no? Se nota que aquí sí ya existía la infancia. ¿A quién le importa la edad media? Hay que hablar de nuestras infancias. Vamos a jugar Beyblade, güey. No es cierto, no medievalistas, ¿eh? Me dispenso. Y bueno, ahí ya después de sus 7 años ya se le incentivaba a que dejara de jugar, ¿no? Y le empezaron a dar clases de combate, de montura. Ya le daban justamente cañones para que jugara, ¿no? Yo quiero participar, amigos, en Sí. tu cátedra. Adelante. De hecho, también en el medievo, algo que era muy común, pues era esta organización de los gremios, ¿no? Así como nosotros actualmente conocemos el gremio de panaderos, de carniceros y así, pues existía esto desde el medievo, o sea, por eso también vuelvo a reiterar, somos una sociedad profundamente medieval, ¿no? Y en estas... nos peleamos igual que ellos, ¿eh? Ajá, y nos seguimos... Ajá, exactamente. Y en esta organización de gremios, pues al igual que ahora que tenemos justamente, por ejemplo, estaban los gremios y habían talleres, ¿no? En determinado taller, el taller de Don Tal, pues es chido, ¿no? Porque Don es un Chato. de Don Chato es chido porque hace buenos panes o hace hace buenas cosas de madera, hace buenas pinturas o lo que sea, ¿no? Y justamente el jefe del taller pues es el maestro, ¿no? Y vuelvo, en serio somos súper medievales, tan solo el título de maestro sigue no solamente la educación, ¿no? Sino que tenemos un maestro panadero, un maestro albañil, un maestro de todas las cosas, ¿no? Sí, alguien que se la sabe, ¿no? Alguien que se la sabe, ¿no? Que tiene maestría en algo. Y este maestro comúnmente tiene sus aprendices, ¿no? Y hasta la fecha sigue teniendo sus aprendices que prácticamente son los chalanes.
Sí. Y estos aprendices comúnmente eran niños que, por así decirlo, el maestro, tan solo en esto es en el área de las artes, pero pues no dista mucho en los otros oficios, que pues las artes eran oficios, le veían a un chamaco aproximadamente justo por ese rango a los 7, 6 años, así de, oye, este niño dibuja bien chido, ¿no? Dibuja bien vergas. Y ya entonces se hacía como que el trato así con el papá de, oiga, su hijo dibuja muy chido, yo le veo futuro aquí, me gustaría que fuera parte como de mi tallercito, ¿no? Y entonces el papá así de, papá, pues ahí se lo mando, ¿no? Entonces justamente a los 8 años era cuando se mandaban a los niños a que aprendieran, bueno, no los niños, a estos adultos chiquitos a que aprendieran el oficio. Ajá. Y entonces por un chingo de años el maestro los calzaba, les daba de comer, o sea, sus pupilos, ¿no? Ajá, eran sus pupilos y vivían justamente con el maestro, y ellos pues todos los días les ayudaban a hacer este oficio, ¿no? Por ejemplo, en las artes, que a ver, tú apenas estás aprendiendo, tú vas a hacer los pigmentos, ¿no? Tú ya luego, tú nada más te vas a dedicar, tú ya te la sabes más, tú nada más te vas a dedicar a hacer manitas, ¿no? O a hacer no sé, las ropas, ¿no? En las pinturas y así. Y hasta pues que justamente ya aprendían bien y hacían su examen y ya podían ser oficiales, ¿no? Bueno, ya... Claro. Hasta que si escalaban, pues algún día podían ser maestros, pero pues esto sí nos habla de que justamente a partir de esa edad ya están encaminados ahora sí que en el ámbito laboral, por así decir. Sí. Ellos sí tenían sus 10, 15 años de experiencia, sus 20 años, ¿no? Sí. Ellos sí se aplicaban, no como nosotros, que a los 8 años estábamos jugando Beyblades, en vez de ahorrar o... En un pinche tapa de basura de la primaria. Sí. Oye, pero está un poco triste, obviamente desde nuestra perspectiva, lo que nos acabas de mencionar, lo que yo les decía, ¿no? De, al menos en lo mesoamericano, ¿cuándo se le considera que un niño deja de ser? Porque, digamos, actualmente, pues es como la cuestión jurídica, pues, o del 18, ¿no? Ya eres un adulto que puede ejercer determinados derechos, ¿no? Uh-huh. Pero en la práctica yo creo que es más, pues justo cuando puedes ser un ser funcional para la sociedad, ¿no? Y que ser funcional no siempre es por las buenas, ¿no? Claro. Hablando justo que hoy en día hay muchas infancias que tristemente desde muy temprano tienen que salir, vayan a un semáforo, ¿no? Uh-huh. Tienen que salir a buscar la papa para su familia, ¿no? Y que justo como decimos, desde nuestro horizonte pues podríamos decir, no mames, es un niño o así, pero quizás históricamente es el paso que siempre se buscaba, ¿no? Que ese ser pequeño empezar a ser funcional, ¿no? Uh-huh. Se integrara en la sociedad al final de cuentas, ¿no? Sí. En la comunidad. Y de hecho también por eso mismo... Pues sí, justamente por eso no se les... Bajo esa imagen pues es que no se les tiene amor, ¿no? Ajá, y pues también con esa misma idea de que te podías morir en cualquier momento. Básicamente por eso no hay un salto, ¿no? Y no sé si han escuchado de las edades del hombre. Son conceptos que vienen justamente desde el mundo helénico, desde la Grecia antigua, 500 años antes de Cristo, en donde ya se asumía que existía la infancia, la juventud, la adultez, y muchas veces hasta se dividen en 4 etapas o más, ¿no? En relación a las estaciones del año. Y aquí muchas veces te podrías preguntar, oye, pero si existían las edades y ya se asumía que habían niños, que habían jóvenes, que habían adultos y habían ancianos, ¿qué pasa en el medievo? Uh-huh. Pues aquí tristemente también es parte de un conocimiento que rige las élites, ¿no? En la Edad Media. Claro. La escolástica pues nada más enseñaba al clero o pues justamente a los políticos. Realmente esas ideas de que existían edades del hombre no llegaban hasta el común de la sociedad, del pueblo, ¿no? De los vasallos, del feudo. Entonces, pues aquí, aunque parezca medio raro así como de pues sí se existía el concepto de juventud y demás, ya
aunque existe, bueno, ya me perdí, amigos, me distrajeron el Ciro. Ajá. A pesar de que pues existía el concepto, no llegó hasta mucho después la idea de la infancia, ¿no? Ujú. Y esa infancia ahora sí empieza a entrar dentro del siglo XV, XVI en algunos lugares, hasta pues el XVIII más o menos, o más bien la actualidad. Ya tenemos de ese concepto de la infancia cuando las personas justamente empiezan a conglomerarse en sus casas más privadas, empiezan a desarrollar mayor filiación hacia sus hijos, y eso también se ve representado incluso en el arte, ¿no? Antes, como ya lo mencionábamos, no había ni siquiera una razón para recordar a los muertos, ¿no? Que eran infantes en general. Y ya a partir del siglo XVII empiezan a ver pues esa memoria presente, ¿no? Ahí pueden ver la tercera imagen que les compartí. Pero si la tercera es la de Cristo Shrek. Bueno, esta imagen Somebody. es precisamente de una familia que está junto con una virgen. Es la última imagen que verán aquí y la primera que ustedes están viendo en sus teléfonos. Aquí es una historia muy curiosa porque esta es la familia de Jacob Meyers, que pues era una persona importante de la época y fue hecha por Hans Holbein. Aquí plasma a los pies de la Virgen en 1526 a la primera esposa de este Jacob, que ¿La de ya blanco? estaba, ajá, Una señorita de blanco que está hincada justamente. ajá, precisamente, y ella pues ya para ese momento estaba muerta, Ah, su mecha. al igual que el niño que está desnudo ahí. El que está al ladito de la Virgen. Porque bueno. O el que está cargando. No, el que está cargando es el niño Dios, el que está abajo. Es que No, tenemos justamente man. una imagen de una Virgen Ajá. en el centro, vestidita de azul, como toda Virgen. ¿Ese es el niño Dios? Y está cargando a Ujú. un niño Dios, que este niño Dios de hecho aún sigue conservando una carita de anciano, ¿no? O sea, Ajá. como en el medievo. Y a la orilla podemos ver, bueno, abajo podemos ver a alguien que está agarrando a un niñito, que pues es un niñito muerto. Vemos gente muerta. Y del otro lado de la Virgen pues está esta señorita que también Ya falleció. Igual el niño que está cargando al bebé ya estaba muerto. Ah, Para ese bueno, momento. Toda la o sea, familia se toda la murió familia- excepto oh, este no. Jacob. Jesús Pero- también estaba muerto, ¿no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Resucitó. La Virgen también estaba muerta. Y pues aquí empiezan a ver ese tipo de representaciones en donde ya se denota que hay importancia en los muertos, ¿no? Ya no son Ujú. nada más seres que pues se te olvidan, o dices, ni siquiera tengo por qué recordarlos, ¿no? Sino que ya se representan, ya están ahí, a pesar de que pues todavía sean diseños un tanto burdos de los infantes y también tengan como caras, justo como lo mencionas, de ancianos, empieza a haber una importancia de los niños. Siempre los niños ya están teniendo caras peculiares, ¿no? Sí, No sé. sí, no, justamente no se ven tiernos. Debo Y de decir hecho, que no me encanta. de hecho, antes de que avancemos más en el tiempo, Ajá. también me gustaría agregar algo que, bueno, antes de que nos alejemos más de la Edad Media, que también a los niños justo no se les veía con ternura, porque los niños pues nacen y son producto del pecado original, ¿no? Entonces se concibe pues justo como a los niños como pues producto literal del pecado, ¿no? Y esto también va muy ligado con la educación de los niños, la educación de los infantes, que la educación justo desde la casa se enfoca a pues actualmente uno dice, pues vamos a educar al niño que mira, que aprenda que esto es bueno, que esto es malo, que esto le va a hacer mal y así, ¿no? Y con cariño. Pero para ellos literal era como de, no manches, te acaba de nacer algo que es producto del demonio, devil. ajá, es del devil. Y entonces la educación justo iba ligada a quitarles lo malo, a purificarlos de alguna manera, ¿no?
Eso es muy interesante, güey. No lo había pensado. Y por eso se da lo que hoy en día sería como el catecismo. Ajá, sí, pues justamente ahí tiene, ¿no? O sea, sus raícitas como de necesitamos crear algo que le quite el chamuco a los niños, ¿no? Y de hecho también por eso no se les veía con ternura porque, o sea, ¿qué es lo que hacen los niños, no? O sea, los niños hay que quitarles hilos malos porque los niños que hacen lloran de repente, ¿no? ¡Ah! Gritan y así. Pues es un demonito, ¿no? Sí. ¿Qué hacen también los niños? Son imprudentes, dicen cosas y así es como de, oye, en serio, este niño es el mismísimo devil, ¿no? Entonces la educación va no a que nosotros ya lo podemos ver como de, no, pues es que él no sabe, tiene que adquirir habilidades y en ese momento no se percibe como que tenga que adquirir, sino que hay que quitarle lo malo que ya tiene. Hay que estarlo como que filtrando y purificando hasta que... Purificarla, es una palabra. Güey, qué interesante. Nunca lo había pensado desde esta perspectiva. O sea, entendía como que justo lo básico de la... ¿Qué es? Confirmación, primera comunión, ¿no? Que justo te ayudan como a encaminar tu alma, espíritu, como al buen sendero. Pero es muy interesante ver esto de que el niño se ve como algo en sí mismo... quizás malo, ¿no? Y que hay que... Ajá. Bueno. Y bueno, también en relación a eso, precisamente este autor habla de que el mimoseo, era una Manos, ¡Ay, no! Las manos quietas. No, el mimoseo era una cuestión que precisamente representa la indiferencia que se les tenía a esos infantes medievales, a esos niños medievales, porque eran animalitos que nada más te reías de sus gracias, ¿no? Mira, hizo algo chistoso este monito. Yo me acuerdo o pienso en este personaje de Shrek que anda así de grúñeme. Pinche chamaco. Así, precisamente el padre lo anda consintiendo y lo anda mimando, ¿no? Sí. En ese sentido, pero no le marca ningún límite. No le marca como de, güey, tienes que calmarte, ¿no? Y aquí precisamente ya para hablar... Hasta la próxima. Para hablar de ese lado de la educación, pues precisamente Philip habla de que a partir del siglo XVII, XVI se empieza a tener más cuidado con los niños, empieza a tener esa cuestión de la educación un peso relevante, ya no se les deja ser nada más, ¿no? Sino que existe esa incomodidad y algunos autores como Montier empiezan a señalar el desagrado hacia los infantes, pero por ese intento o ese cambio de paradigma, ese cambio en el pensamiento de decir, no manches, ¿cómo puede ser esta criatura así, no? Tan desastrosa, ¿cómo puede andar como el demonio, no? ¡Eres tan castroso! Sí. A veces uno se lo sigue preguntando con algunos infantes. Exactamente. O con Itzel. ¡No es cierto! Y a partir de este punto ya se puede señalar que hay un interés por la psicología y la educación de los niños, por intentar pensar cómo es lo que están pensando y también... A veces yo también me pregunto qué pasa por la mente de la Yaji, ¿sabes? Y por intentar educarlos y corregirlos, ya sea, como mencionaba Itzel, mediante el catecismo, mediante esa purificación, ese intento de hacerlos no ser salvajes. Montaigne hablaba muchas veces de que el ser humano... mejor que diga este autor. Ese otro autor hablaba de que los niños eran inherentemente malos, que el ser humano era inherentemente malo y nacías malo, pero la sociedad tenía que educarlo para hacerlos buenos, ¿no? Para ser hombres de bien o seres de bien. Pues ahí, o sea, al final de cuentas, la vuelvo a repetir. Uh-huh. No, lo sabemos los historiadores, algo que se puede cambiar, pues sí, la moda y así todo, ¿no? Pero algo muy
difícil de que se cambie es justamente la mentalidad de la gente, ¿no? Y o sea, realmente esta mentalidad puede persistir siglos y siglos y siglos y siglos y siglos, ¿no? Y acá tal vez ya hay un enfoque diferente en cuanto a la educación, pero sigue teniendo pues un trasfondo o una base muy similar a la de la Edad Media, ¿no? No se puede desapegar tanto, ¿no? Hay quienes piensan así como de, pues es que ya era otro siglo, ya pensaban diferente, ¿no? Sí, no es como que naces, pasa la invención de América y no mames, ya somos modernos, ¿no? Sino que es... Hoy amanecí muy moderno. Ajá, ya no me siento medieval, me siento moderno, pues no. Es todo muy paulatino y pues podemos ver que hay rasgos todavía de personas, ¿no? Que miman demasiado a sus hijos y demás. Pero... pues obviamente hay ciertas diferencias, ¿no? Hay ciertos paralelismos, pero también ciertas distinciones. Me acuerdo de eso, Tilín. ¡Hola, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! Pero bueno, hay muchas distinciones, ¿no? Aquí ya se procura pensar un poco más en los infantes, independientemente de que a veces se les mime. Ya no es como en la Edad Media, ¿no? Que era como, mira qué divertido, está metiendo las manos en los platos de todos, ¿no? Mira, se está sacando los mocos. Mira, está orinando ahí encima de la mesa, ¿no? Y eso es lo que pasaba muchas veces en la Edad Media, mientras que aquí ya hay una intención de corregir, ¿no? Y hay también una intención de separar. Yo tengo una duda. Ajá. Y apelo a su conocimiento, dado que yo no lo sé. Y por ejemplo, la imagen de los angelitos, que bueno, tengo entendido que muchos de ellos vienen de Eros, del posterior Cupido. Técnicamente se les representa de manera de infantes, ¿no? ¿Hay una idealización o hay algún arquetipo con él? ¿O no tiene nada que ver como con los niños, bebecitos, ¿no? Que son estos niñitos con alitas y todo, ¿no? Cupido es como la imagen más quizás cercana, pero que está relacionado con una deidad que se remite hasta los griegos, ¿no? Y posiblemente antes, seguramente, ¿no? Pues ahí precisamente tiene mucha relación con esa cuestión de las edades y esa tradición escolástica que ya se tenía. Y justamente son de las primeras representaciones de infantes que se empiezan a generar los llamados putos. La generada. ¿Puto? Oye, güey, yo no vengo aquí a que me insultes. Los llamados puto, en singular, con doble T. Al principio se dijo puto, o sea. Perdón. Ajá, se me resbaló esa. Y putis, putí, más bien, en plural. Ajá. No manches, ¿a qué estamos jugando? De que no viene bien. Es que soy tu payaso. Pues que soy un infante medieval. Bueno, estos puto y puti, en plural, eran las primeras representaciones que se empezaron a generar con relación a los infantes. Y precisamente rescatan parte de la imagen de Eros para crear a los querubines. Ajá, justamente. Y también datar justamente del medievo, ¿no? De más o menos esa... Creo que ahí es muy temprano del medievo. Ahora sí que ¿sería baja o alta? ¿Cuándo? Como el siglo VI. Es la baja. La baja Edad Media. Empiezan a surgir estas figuras, creo, más o menos. Yeah. Sí, pues vendrían de los romanos justamente. Sí. Órale. Aunque ciertamente sí no se les asocia con, bueno, al menos yo tengo por entendido que con los infantes no como tal, sino más bien con esta representación, pues justa, bueno, con esta imagen que sí se tiene de Eros o de Cupido, que pues ahí ya hay otra connotación muy diferente también respecto a lo de la infancia. Claro, así, ¿no? claro. O sea, sí, ya... Sí, a lo mejor es una imagen que nosotros asociamos con la infancia, pero desde ahí como que se toman ciertos elementos para posteriormente retomarlos, ¿no? Ya. Ajá. Pero es como uno de los antecedentes, por lo que tengo entendido, ¿no? Choriza. No estudié nada. No, pero sí, justo porque este Cupido está
muy relacionado con Afrodita y tengo entendido que pues, con la cuestión también de lo que podríamos entender como amor, por eso 14 de febrero, etcétera. Pero también lo preguntaba porque justo esta idea como de lo más o menos tierno, algo bonito, ¿no? Era como la duda. Sí, como el arquetipo, ¿no? Que después y que justo apelando a la memoria es como lo más cercano a un infante que está representado en varios cuadros, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Y pues ya básicamente para concluir, pues ya a partir de la modernidad, desde el siglo pues 16, 17 en Francia y gran parte de Occidente hasta la actualidad, hasta el siglo XXI, pues ya el infante empieza a cobrar una imagen central, ¿no? En nuestra entidad familiar. Es una figura que se protege y es una figura que se aísla también con esa idea de la protección. Que no puede tan chiquito. Ajá. Se intenta adecuar todo y separar del mundo, ¿no? Se intenta mantener muchas veces en una burbuja. Sí. Ahí hay una lógica que va en torno a los infantes, ¿no? Que se procuran y pues lo podemos ver hasta la actualidad, ¿no? Ahora sí, de una u otra manera, a pesar de que sigan habiendo como esos intentos infanticidas. Son del subconsciente. Ajá, que son del subconsciente o demás, pues ya tiene un papel importante y pues básicamente es un cambio, ¿no? Entre el pensamiento medieval y nuestra modernidad. Eso sería el final de mi cátedra. ¿Cómo lo vieron? Está curioso, está denso pensarlo un poco desde la actualidad. Un tema un poco con cuidado. Por ejemplo, esta pandillita, las mujeres, ¿no? Que luego abandonan a sus morritos en los hospitales, ¿no? O los tienen en lugares delicados. Pues porque justo quizás estamos acostumbrados a pensar que un hijo o una infancia es lo mejor del mundo. Pero de repente... Hay una romantización también. Exacto, ajá. Pero pues mucha de esa pandilla también es porque de plano sabe que el impacto que va a tener en sus vidas es muy complicado, ¿no? Y justo pues los tipos han cambiado y ahorita ya se le da mucho valor, pero justo tratando de manera muy, 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 muy lejana, tratando de pensar en esas sociedades que justo como habrá estado también para normalizar ciertamente que, bueno, a rato hago otro, ¿no? Sí, es un tema bonito abordarlo como desde la sensibilidad también, ¿no? Como nuestra sensibilidad pues es también histórica y va cambiando con base en los contextos, ¿no? Y seguramente lo que ahorita creemos bonito va a cambiar. Ajá, y a lo mejor lo estamos viendo como una progresión, pero pues no tenemos que pensarlo así, ¿no? Sino que son cosas distintas, son cambios de mentalidades y así como también en la Grecia antigua o en la Esparta, ¿no? Incluso el infante sí tenía cierto valor, ¿no? Sí. Ajá. Y existía, ¿no? Precisamente esa idea del infante y en la Edad Media ya no. Para después volver a existir, pues va cambiando, ¿no? No es una progresión y pues son distintas perspectivas, distintas formas de pensar y distintas mentalidades en las sociedades. Ahora sí que no hay progresos ni retrocesos, sino simplemente congruencia de pensamiento con el tiempo, ¿no? Y cambio. Hay cambio constante. Y pues con esto no estamos diciendo que traten a los chamacos como quieran, no, es más, trátenlos bien porque sean congruentes con el tiempo en el que estamos, y en el tiempo en el que estamos hay que proteger a las infancias, hay que quererlas, hay que cuidarlas. Así que antes de felicitar a los niños como de que sí, qué bonito, cuídenlos, protéjanlos, piensen en ellos y hagan valer sus derechos. Sí. Y corríjanlos, eso es también importante. Sí, ayúdenlos, a final de cuentas es una ayuda. Ajá, sí. Y apóyenlos en sus sueños, ¿no? Sí. Este mundo capitalista, lo que dijimos aquí, que solamente va pensado a ser funcional, pues pueden ser funcionales en otras cosas que también les apasionen, ¿no? No necesariamente lo que creemos que es el éxito, ¿no? Sí. Y ya. Y pues ahora sí. Si no tienen, no tengan hijos. Y si los tienen, pues quiéranlos, ¿no? Sí, cuídenlos. si ya están ahí, y merecen ser felices como todo humanito. Exactamente, y pues nada, básicamente feliz día del niño. Del niño. ¿O no? Del niño. De las niñas, niños, ajá.
Niñix. de los niños que no existieron en el medievo. Y pues ya saben, suscríbanse, denle me gusta, sigan a El Pulquendo Ando, sigan también las Patas de Perro con las visitas guiadas, a Tianguis Guchilobos en general. Y pues nada. Y pues sigan conversando. Y diviértanse y denle sus juguetes, no sean marros. Cómprenle una pizza. The Little Caesar. Despídete, Cirito. Pues bye.